Yo soy cardiólogo intervencionista de la Fundación Cardiovascular, tengo el honor de trabajar en el grupo de falla cardíaca en nuestra institución, entonces yo voy a hablar de algunas intervenciones que hacemos los hemodinamistas específicamente en pacientes en falla cardíaca. Entonces, digamos que, ¿cuál es el manejo que tiene la gente en la cabeza para el tratamiento de falla cardíaca? Muchos nos limitamos a pensar que el paciente que llega a falla cardíaca tiene como opción el tratamiento farmacológico óptimo y algunas intervenciones que lo van a llevar finalmente al trasplante cardíaco y muy probablemente a algunas terapias de destino como pueden ser las asistencias ventriculares. ¿Y qué piensa la gente de manera global? Que el cardiólogo de falla tiene en su cabeza pues el tratamiento farmacológico óptimo, el trasplante, el HeartMate, y que nosotros los hemodinamistas simplemente tratamos el infarto con elevación del ST y ponemos stents a diestra y siniestra. Pero yo creo que esa es una creencia que ya ha cambiado mucho con la cantidad de intervenciones que han venido actualmente. Entonces ahora somos un grupo que pensamos todos igual, ¿sí? Pensamos en el tratamiento farmacológico óptimo que obviamente da un excelente resultado en el paciente con falla cardíaca, pero tenemos una cantidad de nuevas intervenciones y estrategias que de pronto a veces dejamos a un lado en los pacientes que se presentan con falla cardíaca, que nos pueden presentar y nos pueden dar unas opciones de manejo que pueden cambiar el curso de la enfermedad en estos pacientes. Entonces, ¿qué intervenciones hacemos nosotros? Digamos que yo dividí la charla en intervenciones diagnósticas e intervenciones terapéuticas. Entre las intervenciones diagnósticas, pues obviamente tenemos la arteriografía coronaria, que yo creo que no vamos a hablar mucho de eso, pero pues obviamente es el patrón de oro para el estudio de la enfermedad coronaria, ¿sí? Yo creo que todo paciente con falla cardíaca debe tener una arteriografía coronaria, más aquel paciente que se presenta con factores de riesgo y aquel paciente que, por ejemplo, tiene arritmias ventriculares. Tenemos el cateterismo derecho y izquierdo, que nos da un valor hemodinámico muy importantes, la biopsia endomiocárdica y el estudio de la vasculopatía del injerto en el seguimiento del paciente trasplantado. Entonces, el cateterismo derecho es muy importante. El cateterismo derecho nos da todos los valores de presión en las cavidades derechas. Aquí, como ustedes pueden ver, esta es como la imagen de un cateterismo derecho en tiempo real. Es un procedimiento que en realidad es demasiado fácil de hacer, tanto por vía yugular como por vía femoral. En este momento ahí ustedes pueden ver ya cómo el catéter ha avanzado por la aurícula derecha, luego el ventrículo derecho y finalmente en la arteria pulmonar, donde nosotros hacemos unos registros de presiones y tomamos algunas medidas. ¿Qué debe tener un cateterismo derecho para poder ser interpretado de manera adecuada? Debe tener todos estos valores: presiones tanto en la aurícula derecha, en la arteria pulmonar, en el ventrículo derecho, presiones en cuña en 3 medidas diferentes y poder sacar un promedio de la cuña, idealmente con un catéter de Swan-Ganz. Tenemos que tomar oximetrías en vena cava superior, vena cava inferior, arteria pulmonar y una saturación sistémica. ¿Con qué fin? Con calcular el gasto cardíaco. ¿Por qué? Con este cálculo del gasto cardíaco por método de FIC o termodilución, dependiendo del catéter que estemos utilizando, tenemos que calcular estos valores: la resistencia vascular sistémica, la resistencia vascular pulmonar y el gradiente transpulmonar, que es tan importante para el factor pronóstico en los pacientes que, por ejemplo, van a ser llevados a trasplante cardíaco. ¿Por qué? Todos los pacientes que son candidatos a trasplante cardíaco, cuando tienen una resistencia vascular pulmonar por encima de 2.5 unidades Woods o un gradiente transpulmonar por encima de 15 milímetros de mercurio, tienen una probabilidad de 3 veces más alta de desarrollar hipertensión pulmonar post-trasplante. Y si hay hipertensión pulmonar previa al trasplante, eso tiene un impacto en mortalidad en estos pacientes y hay una mortalidad más elevada a un año. Cuando tenemos eso, entonces hacemos el test de vasorreactividad. El test de vasorreactividad, yo creo que hay muchos centros que lo hacen en la cabecera del paciente. Nosotros en la institución lo hacemos en la sala de hemodinamia y pues utilizamos como protocolo el epoprostenol, y lo que hacemos es inducir una reducción de la presión arterial media por lo menos de más de 10 milímetros de mercurio o alcanzar un valor absoluto por debajo de 40 sin que se caiga el gasto cardíaco. Por eso es importante tomar las medidas de las saturaciones y de las presiones durante el procedimiento para evaluar que ese sea un test de vasorreactividad bien hecho, ¿sí? Porque obviamente si bajamos el gasto cardíaco, bajamos la presión arterial media, ese resultado puede estar falseado. Otro punto muy importante es la biopsia endomiocárdica. Entonces aquí este es el procedimiento de la biopsia endomiocárdica. Hay un protocolo claro que tenemos en la institución. Este es el PDF del protocolo. Aquí está cada cuánto nosotros hacemos la toma de la biopsia endomiocárdica. Este es un catéter que entra por vía yugular y este es un mordisco con un biotomo que hacemos nosotros
en el septum interventricular. Es un procedimiento que toma 10 minutos, ¿sí? Y aquí pues ustedes pueden ver lo que se procesa. Generalmente tomamos 6 muestras de miocardio, el cual se va a procesar, y lo que vamos a buscar es la presencia de un rechazo celular que pues obviamente tiene un protocolo de tratamiento y de seguimiento. Otro punto muy importante es la vasculopatía del trasplante. La vasculopatía del trasplante en el paciente que ya ha sido trasplantado. Hay que siempre tener un índice de sospecha en estos pacientes. ¿Por qué? El paciente que se ha presentado con rechazos tiene alta posibilidad de tener vasculopatía del trasplante. Estos pacientes pueden ser asintomáticos, no van a presentar dolor torácico como lo presenta un paciente que tiene unas coronarias nativas o un corazón nativo. Estos pacientes pueden ser asintomáticos y lo que se pueden presentar es ya con infartos o con deterioro de la fracción de eyección. Entonces, cuando hay un paciente con deterioro de la función sistólica, hay que pensar en la vasculopatía post-trasplante. La angiografía es el método ideal porque podemos ver obstrucciones grandes, pero muchos de estos pacientes se diagnostican por ultrasonido intravascular y lo que podemos ver es un engrosamiento intemal que tiene una clasificación, y esto tiene un impacto en la sobrevida de estos pacientes. Estos pacientes generalmente, si tienen por lo menos un vaso epicárdico obstruido, la sobrevida a un año es alrededor del 40-50% y va empeorando dependiendo de la extensión de la enfermedad. Tanto así que un paciente que tiene enfermedad de 3 vasos y enfermedad difusa, estos pacientes solo pueden llegar a tener una sobrevida de solo el 13% a un año cuando desarrollan la vasculopatía post-trasplante. Entonces es muy importante siempre pensar en esos factores de riesgo, los rechazos que han presentado los pacientes. Digamos que eso es como lo principal en intervenciones diagnósticas que podemos hacer nosotros en los pacientes de falla cardíaca y pacientes trasplantados, pero ahí ahora tenemos una cantidad de intervenciones terapéuticas, ¿sí? Como son terapias de revascularización para mejorar la fracción de eyección, intervenciones valvulares, soporte hemodinámico percutáneo, tratamientos paliativos como puede ser la descompresión de la aurícula izquierda. Hay unas intervenciones para reducir el volumen del ventrículo izquierdo y algunas intervenciones que hacemos en pacientes que están en ECMO o que ya están con una terapia de destino como un HeartMate. Entonces, una cosa muy importante es la revascularización para mejorar la función sistólica. Entonces, digamos que veamos este caso de este paciente. Es un señor de 76 años con 2 episodios de falla cardíaca, una semana de dolor torácico, que se presenta con una lesión subendocárdica anterior, un ecocardiograma con severo deterioro de la fracción de eyección, 15%, insuficiencia mitral grado 3. Este es el ventriculograma que le tomamos. Yo le calculé en ese momento fracción de eyección del 18%, una fracción de eyección muy deteriorada. Esta es la arteriografía diagnóstica. Si ustedes pueden ver, tiene una lesión de tronco con compromiso de la DA proximal, un ramus intermedio, la circunfleja distal, pero ningún vaso obstruido. Tenía una dominancia izquierda, por eso no muestro la derecha. ¿Sí lo pueden ver bien? No lo alcanzo a ver muy bien. Bueno, este paciente, pues obviamente, ¿qué posibilidades tiene? Cirugía de revascularización. Ellos lo rechazan porque tiene fracción de eyección muy deprimida. Nosotros lo presentamos en junta y ¿qué decidimos con este paciente? Tenemos que buscar si este paciente se va a beneficiar de una terapia de revascularización o no. Entonces aquí vienen nuevamente esos términos que siempre hemos escuchado, si hay viabilidad o no hay viabilidad miocárdica. ¿Qué es lo importante? Todos los pacientes que se presentan con hospitalizaciones por falla cardíaca, casi hasta el 60% de esos pacientes tienen enfermedad coronaria. ¿Y qué pasa con esos pacientes con falla cardíaca que han recibido todo el tratamiento médico, cardiofibrilador, resincronización? Aún tienen una mortalidad residual. Entonces ahí viene la importancia de evaluar si hay un miocardio viable. Entonces, para evaluar el miocardio viable tenemos muchas estrategias que yo creo que todos la conocemos, pero la importancia de eso es que si tenemos un miocardio viable, que las definiciones es miocardio aturdido, miocardio invernado, podemos tener una recuperación de la fracción de eyección que varía en el tiempo. Podemos esperar hasta 14 meses para esperar una recuperación de la fracción de eyección. 60% de los pacientes con cardiopatía isquémica tienen miocardio viable y ojalá para poder tener una recuperación de la fracción de eyección tenemos que tener al menos 25 o 30% de miocardio viable. Estos son una tabla donde están todos los tests que podemos utilizar para hacer detección de miocardio viable. Fíjense los rendimientos de todos estos. El mejor es el PET, que obviamente utiliza fluorodexiglucosa, que es una evaluación metabólica de la célula miocárdica, lo que quiere decir que la célula está viva y que podemos recuperarla. Y fíjense que el resto de los
de los estudios se mueven, digamos, entre los mismos valores de sensibilidad y especificidad. En el caso que… Yo no veo nada aquí, yo no sé si ustedes ven. ¿Tú le puedes poner play a esta? Sí, ponle play, por favor. ¿Sí logran ver algo? Yo no veo nada. Bueno, a este paciente que les comenté que se presentó con esa enfermedad de 3 vasos, le hicimos una resonancia magnética donde con gadolinio, ustedes pueden ver aquí esta parte blanca, ¿sí? Este es el realce tardío con gadolinio, eso quiere decir que ese pedazo está muerto. Este paciente tenía fracción de eyección del 11% en la primera resonancia, pero todo este miocardio que no se mueve está vivo. Este miocardio que está acá, esto negro, no realza. Eso quiere decir que todavía hay un miocardio ahí que funciona, ¿sí? La parte necrótica era esta parte que está acá. Yo no sé si aquí se ve, no creo que se vea, pero esta es la función contráctil por resonancia que estaba reportada en 11%. ¿Qué hicimos con este paciente? Lo llevamos a una revascularización percutánea porque cirugía lo descartó. Obviamente era un paciente de muy alto riesgo, una fracción de eyección muy bajita, 11%. Lo llevamos a revascularización y lo dejamos en tratamiento médico óptimo y lo volvimos a traer a una resonancia de control que se hizo 1 año y medio después. Si ustedes se dan cuenta, aquí alcanzan a ver, ese ventrículo se engrosó y recuperó la fracción de eyección. Y esta fracción de eyección está reportada en esta resonancia después de 1 año y medio, está reportada con fracción de eyección del 45%. ¿Sí? Esa es la importancia entonces de revascularizar un miocardio viable. Y fíjense ustedes cómo la tasa de mortalidad de un miocardio viable es mucho menor cuando lo revascularizamos, cuando se compara solo con el tratamiento médico. Eso en cuanto a revascularización percutánea, que es una cosa que podemos hacer de manera fácil en nuestra institución. Intervenciones en cardiopatías valvulares. Esto es algo, pues digamos que novedoso, reciente, pero es muy importante. El TAVI. TAVI, ¿por qué es importante? Fíjense ustedes, al menos casi el 90% de los pacientes en algunos estudios, entre el 80 y el 90%, se presentan con clase funcional 3-4, o sea, pacientes que vienen con un síndrome clínico de falla cardíaca. Estos son los grandes registros y estudios que se han hecho con válvulas percutáneas. Fíjense, las fracciones de eyecciones obviamente varían entre fracciones de eyección entre el 3 y el 54%, pero obviamente son pacientes que tienen falla cardíaca. Fíjese este caso que tuvimos en la institución. Este es un paciente de 77 años, 6 meses de deterioro de la clase funcional, episodios de edema en miembros inferiores, hospitalizaciones por falla cardíaca. Se documenta una estenosis aórtica severa con fracción de eyección muy deteriorada, cuantificada en 15% por el ecocardiograma. Fíjense ustedes que ese ventrículo no se mueve. Además de eso, múltiples comorbilidades, que es lo típico del paciente que se presenta con estenosis aórtica severa, diabético, enfermedad renal crónica, una cirrosis hepática en Child A. Aquí está la arteriografía coronaria, ustedes pueden ver el ventrículo que no se mueve prácticamente nada, la estenosis aórtica aquí con la severa limitación de la apertura de las válvulas. Yo le encuentro fracción de eyección del 18%, insuficiencia mitral grado 2, y una lesión del 70%. ¿Qué pasa en los pacientes con estenosis aórtica y falla cardíaca? La falla cardíaca y la mala fracción de eyección es un factor de riesgo y de mal pronóstico para el paciente que va a ser llevado a un cambio valvular aórtico percutáneo. Pero estos pacientes se van a ver beneficiados si logramos hacer un cambio exitoso de la válvula aórtica. Entonces, ¿qué hicimos con este paciente? Hicimos una estrategia de puente. ¿Qué le hicimos a este paciente? Le hicimos una valvuloplastia. Yo no sé si se fijaron, el paciente ingresó el 27 de diciembre, lo llevamos a la valvuloplastia, le hicimos una valvuloplastia agresiva con un balón 28 y le hicimos angioplastia a la descendente anterior. Lo dejamos en tratamiento médico por 15 días con el fin de evaluar cómo iba a ser su evolución y llevarlo al cambio valvular aórtico percutáneo. Y esa estrategia ya está soportada en la literatura y fíjense ustedes cómo es la sobrevida del paciente a quien solo lo dejamos valvuloplastia sola, se va a morir. La valvuloplastia no sirve como un tratamiento definitivo. Tratamiento médico solo tampoco le va a ir bien. Cambio valvular aórtico percutáneo o cirugía de manera primaria
sirve, pero ¿qué es mejor? Hacerle una valvuloplastia a ese paciente que llega en falla cardíaca con mala fracción de eyección y posteriormente llevarlo a un tratamiento definitivo. Eso hicimos con el paciente, planeamos el procedimiento y le hicimos un cambio valvular aórtico percutáneo. Esta es la imagen del implante de una válvula Evolut 34, que es la última generación de las válvulas de Medtronic. El resultado final es muy favorable y ese mismo día le hice un ventriculograma, 15 días después de haber implantado la válvula. Este es el ventrículo del diagnóstico y este es el ventrículo de inmediatamente después del implante de la válvula. Mejora sustancialmente la fracción de eyección y obviamente eso se va a ver representado en una mejoría clínica del paciente. Eso lo vemos en el ventrículo, en el ecocardiograma, si ustedes recuerdan el primero, incluso la insuficiencia mitral que veíamos se reduce de forma significativa y los gradientes pues, prácticamente están muy casi normales con esta válvula. Eso también lo hemos visto, se ha visto en la literatura. Los pacientes que son llevados a un cambio valvular aórtico percutáneo presentan una mejoría rápida y significativa de la fracción de eyección, generalmente mejor, mucho más rápido que la cirugía de cambio valvular y se sostiene en el tiempo. Estos digamos que son registros que han evaluado esos cambios de fracción de eyección y siempre vamos a tener una fracción de eyección mejor después del cambio valvular aórtico percutáneo. Eso en cuanto a la válvula aórtica. La insuficiencia mitral severa, que es una patología que se presenta muchísimo en los pacientes con falla cardíaca. Casi el 50% de los pacientes con insuficiencia mitral severa no son candidatos a una cirugía de reparo mitral, ¿sí? Y esto es secundario a que son pacientes de muy alto riesgo, son pacientes que tienen fracción de eyección muy comprometida, tienen un alto riesgo quirúrgico, múltiples comorbilidades y generalmente están en edad avanzada. Y esos pacientes que están tan enfermos son los que más se beneficiarían de una terapia a nivel de la válvula mitral. Lograr quitar esa insuficiencia mitral tiene un impacto muy grande en los pacientes con falla cardíaca. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen 2 veces menos posibilidades de sobrevida y tienen 2 veces más probabilidades de estar hospitalizados cuando hay un paciente con falla cardíaca e insuficiencia mitral. Eso es lo importante de tratar esto. Entonces, este es el procedimiento del MitraClip, que yo creo que ya en varios centros lo tienen ustedes. Esta es una punción transeptal, abordamos por la vía venosa femoral. Hacemos una punción que se avanza a la aurícula izquierda, se deja un introductor y a través de ese introductor se avanza un catéter deflectable que trae un clip en la punta. Ahí van a ver ahorita cómo hace la deflexión. Es un procedimiento que hacer esta punción transeptal con una guía ecocardiográfica es muy seguro, las complicaciones son muy bajitas y lo que se hace es ubicarlo. Hay que completar unos criterios ecocardiográficos para poder evaluar que el paciente es factible para hacerle el MitraClip y lo que se hace es producir un clipaje de las valvas, tanto la anterior como la posterior, con el clip. Entonces ahí los ojos de este procedimiento es la ecocardiografía, lo que hacemos nosotros por fluoroscopia es muy poco y esta es la manera como funciona el dispositivo. Aquí está la insuficiencia mitral, se avanza desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, se retrae y se hace un grasp del dispositivo que cierra las válvulas y eso hace, digamos, que este paciente quede con 2 orificios, uno lateral y uno medial, se reduce el área y se reduce obviamente la insuficiencia mitral. Aquí están los 2 orificios con los que queda el paciente. Obviamente al final del procedimiento hay que evaluar que esto no quede estenótico y esto ha sido, digamos que hasta el momento, la intervención en insuficiencia mitral que ha producido mejores beneficios. ¿Cómo se presentan estos pacientes? Es el típico paciente, son pacientes ancianos, clase funcional 3, varias hospitalizaciones y alto riesgo quirúrgico. ¿Tú me les puedes dar play? Este es el ecocardiograma de un paciente a quien se le hace un reparo mitral percutáneo. Esta es la insuficiencia, le das play. Este ya es el dispositivo dentro de la aurícula izquierda. Generalmente hay que utilizar unos ecocardiógrafos que nos den 2 planos. Ahí se está buscando la manera como tiene que ingresar el dispositivo al ventrículo izquierdo. Aquí ya el dispositivo está dentro del ventrículo izquierdo y al final del procedimiento ya aquí está el GRAPS, ya está liberado el dispositivo y fíjense cómo disminuye la insuficiencia mitral de forma inmediata. Obviamente esto tiene un impacto clínico en los pacientes y eso es lo que vemos en el seguimiento de los estudios de MitraClip. El estudio más importante de MitraClip es el Everest 2, quien lo pueda
mirarlo, ya tiene un seguimiento a 5 años y fíjense ustedes cómo los pacientes tienen una mejoría significativa y sostenida de la insuficiencia mitral. Estos pacientes pasaron de tener insuficiencias mitrales 3, 4 al inicio, y a los 5 años los pacientes se mantienen con insuficiencia mitral por debajo de grado 2 en un 82%, y esto es comparable con la cirugía. El estudio del Everest 2 se hizo cirugía MitraClip. Obviamente tiene mejor rendimiento la cirugía, pero a 5 años, digamos que en los que se mantiene el resultado, se logra tener insuficiencias grado 2 y casi ninguna grado 3. ¿Esto qué beneficio tiene? Detiene el remodelamiento del ventrículo izquierdo, que es un punto muy importante en los pacientes con falla cardíaca. Entonces, fíjense ustedes cómo podemos disminuir los volúmenes de fin de diástole y los volúmenes de fin de sístole en el seguimiento de los pacientes a 5 años, con unas diferencias que son estadísticamente significativas, y obviamente eso se ve reflejado en mejoría de los síntomas y obviamente en mejoría de la clase funcional. Los pacientes a 5 años, casi el 91% están en clase 1, clase 2, que pues obviamente mejora la calidad de vida. Y pues obviamente el MitraClip reduce la tasa de hospitalizaciones en falla cardíaca, que es uno de los eventos que más lleva a consumo de recursos en los pacientes con falla cardíaca. Entonces podemos reducir hasta en un 67.5 a 6 meses y un 77% de hospitalizaciones a 12 meses. Digamos que hasta ahí las intervenciones valvulares que más comúnmente hacemos. Hacemos intervenciones en pacientes que están críticamente enfermos. Por ejemplo, aquel paciente que está en ECMO, hacemos un procedimiento que es la atrioseptostomía, que el doctor Orozco les habló de eso. Hay que tener un concepto muy claro que el ECMO no es una asistencia ventricular, simplemente es un soporte circulatorio. Entonces, cuando hay un paciente en ECMO y si es un paciente que está en falla cardíaca, que tiene un mal ventrículo, esto va a aumentar las presiones del ventrículo izquierdo y esto puede empeorar la evolución de ese ventrículo, más, por ejemplo, si tenemos una cardiopatía isquémica, porque vamos a aumentar las presiones de fin de diástole. Entonces, ¿qué estrategias tenemos en esos pacientes que están en ECMO? Les podemos poner un impela, en nuestro centro todavía no lo tenemos disponible, podemos poner un balón que ayuda a disminuir esas presiones de fin de diástole, o podemos hacer una atrioseptostomía, que hemos hecho muchos casos de atrioseptostomía. Este es un caso de una atrioseptostomía. Fíjense, esta es la cánula venosa que tiene el paciente que está en ECMO. Aquí hacemos una punción transeptal guiada por una ecocardiografía transesofágica, y lo que hacemos es dejar una guía en una vena pulmonar y avanzamos unos balones para crear una CIA. Esa CIA nos permite descomprimir completamente la aurícula izquierda y obviamente el ventrículo izquierdo, mejorando la evolución del edema pulmonar que pueda estar presentando ese paciente y obviamente pues disminuir las presiones de llenado en el ventrículo izquierdo. ¿Qué otras cosas hacemos en pacientes en ECMO? Si ustedes se dan cuenta, este es un paciente que le hicimos una intervención coronaria muy compleja, tiene enfermedad de tronco, DA. Fíjense ustedes, no sé si lo ven bien, la aorta no tiene flujo. Este paciente no tiene flujo anterógrado aquí en la aorta. Este paciente está canulado por vía periférica, o sea, tiene la cánula arterial del ECMO, está en la femoral, por ahí está entrando el flujo, pero este paciente no tiene flujo ahí, prácticamente ese ventrículo no eyecta. Pero nosotros sabemos que estamos con un paciente que está perfundido porque está oxigenándose y está teniendo presión de perfusión que se la da al ECMO, y podemos hacer esta revascularización pues con calma y lograr la mejor revascularización posible para hacerlo. Este otro caso, si ustedes se dan cuenta, estamos haciendo una angioplastia de una mamaria y si ustedes ven, ese paciente está fibrilando. Entonces este paciente está en una tormenta rítmica y lo que se ve ahí que vibra es el ventrículo izquierdo, que está en fibrilación ventricular prácticamente permanente, pero estaba perfundido porque está en ECMO. ¿Qué otras cosas estamos haciendo nosotros y que podemos colaborarles al grupo de falla cardíaca? Es hacer los estudios de los pacientes que están en una terapia de destino. Por ejemplo, esta era una paciente que estaba en un postoperatorio de un HeartMate. Fíjense ustedes, esta angiografía es muy bonita. Esta es la cánula del HeartMate. Aquí está la bomba. Aquí hicimos una inyección a través de una punción transeptal, estamos en el ventrículo izquierdo y fíjense ustedes, este es el medio de contraste, sale aquí por la bomba y esta cánula lo lleva directamente a la aorta y de ahí a la circulación sistémica. Esa es la manera como funciona el HeartMate. Y nosotros podemos, estando en la sala de hemodinamia con catéteres midiendo presión en el ventrículo, en la aurícula izquierda, evaluar cuáles son las revoluciones a las cuales debe estar la bomba del HeartMate para que el paciente descomprima más la aurícula izquierda o el ventrículo izquierdo.
¿Qué otras intervenciones hay ahorita? El doctor Orozco habló de la descompresión de la aurícula. Este es un dispositivo nuevo que hay, que es, es como una especie de Amplatzer que abre un huequito en el septo interauricular y ya está probado en pacientes que tienen falla cardíaca con fracción de eyección reducida o fracción de eyección conservada, que tienen presiones de llenado muy altas, que han sido refractarios al tratamiento médico y que tienen niveles de BNP permanentemente elevados. Este es un procedimiento muy sencillo, se hace una punción transeptal, se avanza a la aurícula izquierda y se libera este dispositivo que tiene una porción en la aurícula izquierda, una porción en la aurícula derecha, y lo que hace es permitir un flujo de izquierda a derecha para descomprimir las cavidades izquierdas. ¿Qué no debe tener estos pacientes? Obviamente este paciente no puede tener hipertensión pulmonar porque podría empeorársela, pero fíjense, este es un estudio de 38 pacientes y fíjense ustedes cómo mejora la clase funcional a un seguimiento a 3, 6 y 12 meses, la calidad de vida y la caminata de 6 minutos. Ahorita se está haciendo ya un estudio más grande en Estados Unidos para evaluar la viabilidad de masificar este dispositivo. ¿Qué otras intervenciones? Esta es una intervención que no la tenemos nosotros, pero es una intervención que se ha venido haciendo ya desde hace tiempo, que es reducir el volumen del ventrículo izquierdo, que ya está muy grande. Este es un dispositivo que se llama Parachute, que es un dispositivo que se pone por vía femoral. Es, como ustedes lo pueden ver, es como un paracaídas que uno lo implanta en la punta del ventrículo, lo aposiciona con un balón y ese balón hace que se pegue ese dispositivo a las paredes del ventrículo y logra disminuir los volúmenes ventriculares y hacer más fácil el control de la falla cardíaca. Estos son los resultados iniciales con el Parachute. Ustedes se pueden dar cuenta cómo pueden mejorar los pacientes la clase funcional, la caminata de 6 minutos y la evaluación de los volúmenes ventriculares tanto en sístole y diástole y los volúmenes de la aurícula izquierda. Bueno, eso es lo que había preparado. Pues como conclusiones, nosotros tenemos un papel muy importante no solo en intervenciones diagnósticas, sino también en intervenciones terapéuticas que pueden cambiar el curso de la enfermedad, colaborar en la evolución de estos pacientes, y también podemos tener pues intervenciones paliativas como puede ser la trioseptostomía, la reducción de los volúmenes ventriculares. Ya con esto pues espero ganar un poquito más de popularidad, pronto tener un poquito de popularidad como la que tiene el doctor Echevarría en el manejo de los pacientes de falla cardíaca. Muchísimas gracias.